La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Compañeros antorchistas, amigos que nos visitan, que tienen la paciencia de escucharnos, muchas gracias. Hace pocos días, el 9 de este mes de agosto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que, dado que la vida económica y la política económica del país dependen en este momento del curso que siga la pandemia, que siga la crisis que nos ha traído el coronavirus famoso, tenemos que hacernos una idea los mexicanos de qué es lo que debemos esperar en relación con este gravísimo problema de salud pública. Y dijo él que hay solo 3 alternativas posibles: la inmunidad de rebaño, una vacuna efectiva o una cura efectiva contra la infección del coronavirus. La inmunidad de rebaño, decía yo en alguna de mis charlas anteriores, significa dejar que se defienda el organismo humano solo, el de todos los mexicanos en este caso. Significa que se confía la solución del problema a la reacción física, a la reacción biológica de cada organismo, pero prácticamente sin ninguna ayuda de carácter médico, sin ninguna ayuda de carácter científico para salir adelante. Lo que implica la sobrevivencia de los más fuertes. La inmunidad de rebaño significa dejar que la enfermedad siga su curso, que se infecten todos los que se tengan que infectar, que se mueran todos los que no aguanten, los que se tengan que morir, y que solo sobrevivan evidentemente los más fuertes. Esto implica, desde luego, permitir que la infección alcance, si no a la totalidad, a la inmensa mayoría de los mexicanos. Cuando menos 100 millones de mexicanos deberían infectarse de coronavirus, y de esos, los que se tengan que morir, que se mueran, para que los que sobrevivan estén ya inmunes contra el coronavirus. El mismo secretario dijo que este procedimiento es inhumano porque significa dejar a su suerte a muchísima gente que no va a resistir y que desde luego va a pagar con su vida esta política de la inmunidad de rebaño. La cura, algún medicamento eficaz contra el coronavirus, en estimación del secretario, es prácticamente imposible pensarla en un plazo corto. Y habló finalmente de la vacuna como la salida quizás más próxima, pero en su cálculo, en su estimación, dice que en el mejor de los casos, a principios del año que entra, 2021, o en el primer semestre del 2021 tendríamos una primera vacuna, que todavía tendría que transcurrir un tiempo relativamente largo para que se pudiera producir masivamente, porque en este caso se necesitan miles de millones de vacunas para vacunar, digamos, a toda la población del mundo o a la que esté en condiciones de recibir esa vacuna. Y que eso, pues, se llevaría otro tanto de tiempo. Por lo tanto, el diagnóstico del señor secretario es que debemos hacernos a la idea de que vamos a convivir con el coronavirus todavía por lo menos un año más. Yo sostengo, opino, si ustedes me lo permiten, que el señor secretario eliminó de sus alternativas la que está siguiendo mucha gente en el mundo, muchos países del mundo, y que les ha dado buenos resultados. Una política eficiente de parte del gobierno para cortar la cadena de contagios y un tratamiento oportuno que solo se puede lograr a través de pruebas masivas para saber quién está infectado y quién no, de manera que el tratamiento hospitalario no sea tardío, que lo reciba la gente que lo necesita y podamos por esa vía también disminuir el número de muertos. Una política eficiente para disminuir los contagios
es conocida en el mundo, la han practicado muchos países con buenos resultados, pero requiere que el gobierno se dedique a hacer pruebas masivas de los contagiados para que puedan enclaustrar no a los sanos, sino a los contagiados. Y si de alguna manera se quiere completar esta política con el enclaustramiento de la población, es necesario entonces que el gobierno aplique una política de ayuda económica a las familias de menos recursos para que puedan enclaustrarse y sobrevivir de esa manera, pues precisamente con la ayuda del gobierno. Se han planteado dos alternativas básicas: un programa de distribución de alimentos para la gente más necesitada, y con el tiempo se ha visto que a esto habrá que agregarle o habría que agregarle un salario básico, un ingreso mínimo universal para todas las familias económicamente débiles, que les ayude además de garantizarles el alimento a solventar otras necesidades como la renta, como la electricidad, como el gas y otros gastos que tienen las familias. Pero el gobierno mexicano, todos lo sabemos, lo estamos mirando, lo estamos viviendo, no está dispuesto a hacer nada de esto. Y precisamente yo me explico así que el señor secretario de Hacienda no haya incluido dentro de las alternativas que tenemos esta política, una política de gobierno eficiente para cortar la cadena de los contagios y para disminuir el número de muertos. Lo que me sugiere a mí que aunque el señor secretario desechó la política de la inmunidad de rebaño, que nos costaría muchos muertos, en los hechos en México esa es la política que estamos mirando, esa es la política que se está siguiendo. Se está permitiendo que la gente salga de sus hogares, que se incremente la movilidad a lo largo del país, y los datos dicen clarísimamente que esto es lo que está ocurriendo. Prácticamente todos los estados del país han incrementado a un nivel alto la movilidad de la gente, con excepción de algún estado como Oaxaca, que creo que se ha mantenido más en el enclaustramiento. Y los datos también demuestran que a medida que la movilidad de la gente, que la gente sale a ganarse la vida en el exterior, aumenta también el número de contagios y aumenta el número de muertos. Hay una correlación directa entre el descuido de la gente, llamémosle así, para salir a la calle y el incremento de contagios y de muertes. Pero esto no es responsabilidad de la gente. Esto es responsabilidad precisamente de la política gubernamental, que no está ayudando a la gente ni con alimento ni con un ingreso básico para que la gente se pueda mantener enclaustrada y por lo tanto relativamente a salvo de los contagios. Necesitamos entonces nosotros tener, en efecto, como dijo el secretario, conciencia de qué es lo que podemos esperar en materia del coronavirus. Y si la política de contención de los contagios y de mejor atención a los enfermos para que realmente tengan cierta confianza en los hospitales, en la medicina, y acudan confiadamente a atenderse del coronavirus, si nosotros estamos mirando que esto no se está haciendo de ninguna manera, entonces tiene razón el secretario, no nos queda esperar nada más que o una cura o una vacuna para acabar con el coronavirus, para volver a la plena normalidad, como dijo él. Pero nosotros estamos mirando, además, que el subsecretario López-Gatell, que es el encargado del control de la pandemia, está también añadiendo a la confusión que ya existe en el país en torno a qué hacer con el coronavirus, nuevos elementos, nuevos argumentos que desde luego es evidente que lo único que buscan es desviar la atención de la opinión pública y disculpar al gobierno, disculpar a la Secretaría de Salud que él representa en relación con la grave situación que estamos viviendo los mexicanos. Decía yo también en un comentario anterior, somos ya el tercer país del mundo
en número de muertos, a pesar de que no somos el tercer país con la mayor población del mundo. Y nuestro número de contagios ya va llegando al 500,000 y no se ve para cuándo se pueda terminar. Como dijo el secretario, nos anuncian un año más de pandemia descontrolada. Y esto el pueblo lo tiene que saber, la gente lo tiene que saber. ¿Qué es lo que ahora dice el subsecretario López-Gatell? Dice que la culpa la tienen los mexicanos porque son un pueblo enfermo. Y en particular habla de la obesidad. Y hay ya toda una campaña, diría yo, hay todo un proceso ya de reforma de los congresos locales y del Congreso de la Unión para prohibir la venta de alimentos chatarra, porque según el subsecretario y según los congresos y los diputados federales que han tomado esta iniciativa, el coronavirus nos está matando porque en México hay mucha obesidad. Yo no digo que la obesidad no sea un factor de riesgo, ni creo yo que sea un error combatir la obesidad, pero lo que yo sí puedo asegurar, y todo mundo lo puede entender, que eso no va a detener la pandemia. Eso no va a detener la pandemia porque la pandemia no es producto de la obesidad. La obesidad es solo un factor de riesgo. El causante de la pandemia es el coronavirus y el hombre, esté obeso o no lo esté, se puede infectar de coronavirus. Pero además, si se aprueba una ley para prohibir los alimentos chatarra, esto quiere decir que se está pensando en los alimentos que se venden envasados, ya sea en bolsas, ya sea en frascos, pero fabricados exprofeso para venderlos ya en una presentación que le permita la distribución masiva de estos alimentos. Pareciera entonces que se quiere decir que solo los alimentos envasados o embolsados, solo los alimentos de fábrica, por decirlo así, engordan y producen obesidad, y esto es falso. La obesidad del mexicano no se debe ni siquiera fundamentalmente a los alimentos envasados o embolsados, se debe a nuestra educación nutricional, que es rica en carbohidratos, que es rica en lípidos, es rica en grasas, que tiene algo que ver con nuestra cultura, es cierto, pero tiene más que ver con los pobres ingresos de los mexicanos. Para tener una dieta sana, rica en proteínas, rica en vitaminas, una alimentación basada en las frutas, en la leche, en el huevo, en la carne, se necesita tener dinero y los mexicanos no lo tienen. Y entonces consumen alimentos ricos en carbohidratos que se han adueñado incluso del gusto de los mexicanos y se han vuelto cultura nuestra. Pero el problema es que aunque el mexicano quiera cambiar de dieta, no tiene recursos con qué hacerlo. Entonces, van a atacar la obesidad prohibiendo los alimentos chatarra. Y se va a dejar que el mexicano se siga alimentando como Dios le dio a entender, porque no tiene recursos para otra cosa. Pero además, ¿cómo van a controlar la venta de alimentos chatarra? ¿Cómo van a hacer que el niño no compre golosinas o no beba refresco? ¿Lo van a obligar a que no vaya a comprar al niño? ¿Le van a poner un policía a cada niño? ¿O van a meter a la cárcel a los changarros, a las tiendas que vendan este tipo de alimentos? Y los alimentos que se venden en los tianguis, que se venden en la vía pública y que tienen mucha gente que los demanda, en parte porque solo para eso les alcanza su dinero, los van a meter a la cárcel. Esa medida es una medida distractora, amigas y amigos, no va a dar resultado. Lo que se necesita, lo que el gobierno debe hacer es volver al enclaustramiento de la gente, una política efectiva para cortar la cadena de contagios y entregarle recursos, entregarle realmente instrumental necesario, todos los aditamentos y todos los instrumentos médicos y de protección y de atención del coronavirus que están a la mano en la actualidad para que los hospitales dejen de ser verdaderos centros de muerte. La gente mexicana tiene miedo, mucha gente tiene miedo de ir a los hospitales, porque se corre la voz de que el enfermo de coronavirus que entra al hospital ya no sale vivo.
Y claro, como suele suceder con la gente ingenua, hay mucha gente que cree que en los hospitales están matando a los enfermos, pero esto no es gratuito, esto se debe en efecto a la pésima atención que se ha dado en los hospitales, a la nula recuperación de los enfermos en los hospitales, y no por culpa de los médicos y no por culpa de los hospitales, sino porque no cuentan con los recursos necesarios ni siquiera para proteger a los propios médicos. Entonces necesitamos un cambio de política en este sentido. Necesitamos que haya ayuda verdadera a las masas trabajadoras para que se puedan mantener, a las masas empobrecidas, para que se puedan mantener en enclaustramiento y que haya una verdadera inyección de recursos a los hospitales, sobre todo a los encargados del coronavirus, para que los mexicanos dejen de tenerle miedo a los hospitales y vean en ellos una verdadera oportunidad de salvar la vida. Y resulta, pues, para culminar con mi comentario, que según el secretario de Hacienda, no podemos tener esperanza de una vacuna, sino quizás hasta el primer semestre del 2021. Los medios nacionales y mundiales han dado, está en todos los medios la noticia de que Rusia está ya a punto de empezar a producir masivamente una vacuna contra el coronavirus. Los rusos están diciendo que ellos quizás en septiembre inicien la producción masiva y que están en este momento capacitados para producir rápidamente 500 millones de vacunas e ir incrementando la oferta al mundo entero. Si el señor secretario de Hacienda tiene razón, y yo creo que sí la tiene, respecto a que una vacuna nos vendría a resolver el problema y nos permitiría volver a la vida normal, a la actividad económica normal, sin peligro de la salud, allí hay una gran oportunidad. Allí hay una oportunidad que todo el mundo está reconociendo. Pero yo lo comento ahora porque sorpresivamente el señor subsecretario López-Gatell ha salido a decir que hay que tener mucho cuidado con la vacuna rusa porque no tiene las pruebas suficientes. Que él no la recomienda, que él no cree que sea una verdadera alternativa porque, así dijo, no tiene las pruebas suficientes, no tiene las garantías suficientes y entonces hay que desconfiar de esa vacuna. Y junto con él he leído uno o dos comentarios más quizás de gente bien intencionada que habla en el mismo sentido. Que porque la Organización Mundial de la Salud no ha respaldado la vacuna rusa y algunos otros argumentos de esta naturaleza. Yo les digo una cosa, esto es prueba solo del colonialismo mental en que nos hemos movido los mexicanos y en particular la clase política. Solo lo que hacen los gringos, solo lo que hace Estados Unidos, solo lo que hacen los países capitalistas es bueno, es confiable. Solo ellos pueden descubrir una vacuna. Cuando la vacuna nos llegue de Inglaterra o de Estados Unidos, todo el mundo va a ir corriendo a comprarla porque es buena. Pero ahora que la están produciendo los rusos, nuestro colonialismo mental, empezando por el subsecretario López-Gatell, nos impide echar mano de un recurso que los rusos están ofreciendo al mundo entero para salvar la vida. Yo les digo una cosa, amigos y amigos, y con eso quiero cerrar mi comentario. La vacuna rusa es segura. Los rusos no mienten en nada. Últimamente, sobre todo después de la caída del socialismo, los rusos saben que mentir al mundo a ellos les resulta contraproducente. Todo lo que ha dicho Putin en distintos ramos de la vida del mundo, en la geopolítica mundial, ha resultado rigurosamente cierto. Pudiera enumerar casos, pero ya no tengo tiempo. Y en el caso de la vacuna, ¿qué es lo que dicen los rusos? Y con toda razón. ¿Ustedes creen, el mundo cree que nosotros le vamos a aplicar vacuna a nuestros ciudadanos para matarlos? ¿Qué creen que nosotros los rusos somos monstruos? Nosotros también somos seres humanos. También queremos a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Y si les vamos a aplicar la vacuna primero a ellos, eso es prueba de que la vacuna sí da resultados. Yo tengo suficientes conocimientos, perdónenme que lo diga así,
Me da pena, pero tengo que decirlo. Yo tengo conocimientos suficientes, porque en mi carrera me lo permite, para orientarme sobre cuál es el procedimiento científico de la vacuna rusa. Y puedo asegurarles que ese procedimiento es rigurosamente cierto, es rigurosamente seguro, y los rusos explican claramente por qué ellos han sido los primeros en producir esa vacuna. Porque este mecanismo, que es usar a un adenovirus, es decir, a uno de los virus que normalmente habitan en el cuerpo, en el sistema ganglionar, en el sistema glandular del cuerpo, y que el organismo tolera perfectamente, ahora injertarle un pedacito del coronavirus. De tal manera que al inyectarle al cuerpo un adenovirus que el cuerpo conoce, pero que ahora lleva un cuerpo extraño, por decirlo así, genera el anticuerpo que estamos buscando y que es en contra del COVID-19. Los rusos dicen, además, lo han dicho con todo detalle, hay información completa de ellos, de que ellos han probado 2 adenovirus, porque necesitan un doble engaño al cuerpo, primero con un cierto tipo de adenovirus y luego con otro tipo de adenovirus, para provocar una doble reacción inmunológica del organismo, y que han obtenido magníficos resultados. Su vacuna es eficiente, no produce graves efectos secundarios y la inmunidad que provoca es más o menos de 2 años y quizá un poco más. Esto es, repito, bastante confiable. Los rusos tienen gran experiencia produciendo vacunas desde la época de la tuberculosis y desde la época de la poliomielitis y desde la época de la vacuna. Y eso es lo que les da a ellos la capacidad de manipular a los adenovirus amigables con el cuerpo y convertirlos en transportadores de una parte del COVID-19 para poder provocar la reacción inmunológica. 2 años de inmunidad garantiza la vacuna rusa. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Si el señor secretario de Hacienda dice que un remedio para nosotros, una salida para nosotros sería contar con una vacuna, yo les informo a ustedes, amigas, amigos del público, que me hagan el favor de escucharme, hay ya una vacuna. Y hay una vacuna segura, que solamente está recibiendo obstáculos, que solamente le están oponiendo obstáculos el colonialismo mental o el compromiso político de hacerle propaganda solo a lo que venga de la metrópoli del imperialismo mundial, que es Estados Unidos. Pero los mexicanos no tenemos por qué ser víctimas ni de los prejuicios políticos, ni del colonialismo mental de las autoridades, ni de los periodistas que no acaban de entender que Rusia es una potencia en muchas áreas de la ciencia en el mundo. Nosotros los mexicanos debemos exigir que el gobierno compre la vacuna rusa y que se la aplique a los mexicanos. Lo más que pudiera suceder es que no sirviera, pero la vacuna rusa no nos va a matar, como sí nos está matando el coronavirus. Ahí se las dejo, amigos y amigas. El pueblo mexicano debe exigir al gobierno que compre la vacuna rusa, que aplique masivamente la vacuna rusa, porque eso nos resolvería muchos de los problemas. El más grande y el más doloroso de todos, que no se sigan muriendo más mexicanos pobres, humildes, por falta de atención médica o por falta de una política de apoyo económico del gobierno. Muchas gracias.